Muy bien, chicos, a ver, vamos continuando con los problemas, ¿no? Ya hemos visto la teoría de todo lo que es trabajo mecánico, ¿no? Ahora, a ver, vamos a avanzar con los problemitas, como te mencionaba. Bien, profe. Acá indirectamente me dan los datos, me están pidiendo hallar el trabajo. Trabajo mecánico, la definición vendría a ser la misma, ¿no? Me indican de la fuerza, ¿ya? Por ahora no vamos a ver lo que es cálculo de un trabajo total, ¿no? Cuando hay varias fuerzas. Por lo pronto solamente vamos a trabajar con una sola fuerza. Vamos a hacer los cálculos para una sola fuerza. ¿Tienes suerte? A ver. Bien, entonces. Y a ver, dándote pequeñas indicaciones, van a ser específicamente dos casos en especial, ¿no? Que van a ser, en cada uno va a haber problemas un poco diferentes, ¿no? El primer caso es cuando el cuerpo está quieto. Vamos a usar todo lo que es referente estática, ¿no? Todo lo que ya hemos venido trabajando. En el segundo caso vamos a hablar de cuerpos en movimiento, vamos a hablar de la dinámica, ¿no? Entonces, para que vayas viendo cómo estos dos temas o todos estos temas se van correlacionando. Bien, a ver, me vas a decir, profe, tengo una fuerza F, ¿no? Y una distancia de 4 metros. A eso llámale tus datos, ¿no? La fuerza F de 20 newtons y una distancia de 4 metros. Me están pidiendo el trabajo, ¿no? Y coloco F acá porque es el trabajo de la fuerza, ¿no? Normalmente debes colocar el trabajo de quien estás efectuando, ¿ya? Estoy calculando el trabajo de F. Bien, entonces el trabajo de F es fuerza por distancia, así de simple. Fuerza por distancia. Bien, la fuerza es 20, la distancia es 4. ¿Cuánto nos sale eso? Nos sale 80, ¿no? Y las unidades newtons por metro, que ves ahí, es la representación de joules, ¿no? Ya te expliqué qué significa joules. Profe, sería 80. Así de fácil. Recuerda que si el movimiento está a favor, ¿sí? O si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Y si la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo, ¿no? Pequeñas indicaciones que debes tener en cuenta. Seguimos, a ver, reforzando, a ver. Ah, profe, ya me acordé. Usted dijo, primero los datos. La fuerza, 12 newtons. La distancia, 16. Si me piden a mí lo que es el trabajo, es fuerza por distancia. Es solamente multiplicar, profe, 12 por 16, lo cual me sale 192. Correcto, ¿no? Muy bien. 192 newton por metro se expresa en joules. Bien, profe. ¿Qué tal? Esta primera parte es sencillo, ¿no? Estamos viendo netamente lo que es la aplicación. Veamos un poco, vas a disculpar, a ver, la imagen un poquito movida, ¿no? ¿Qué pasa? Que tengo que tomarle foto a los problemas para poder trabajarlos. A ver, entonces como te mencionaba, ¿sí? Como te mencionaba, eh, ya hemos visto, profe, la aplicación netamente, ¿no? Súper fácil. Ahora, vamos agregándole cositas para que te das cuenta que, o para colocándole un poquito de dificultad al problema, ¿no? Pero te vas a dar cuenta al final, ¿no? Que es básicamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solamente que se le ha agregado algo más. Por ejemplo, ¿qué se le ha agregado acá, profe? Acá se te ha agregado que la fuerza es oblicua, tiene un ángulo de 37. Ah, profe, pero usted ya me enseñó que cuando eso pasa yo tengo que descomponer, ¿no? Si yo descompongo, esta fuerza se elimina de esa manera, ¿no? Y lo descompongo en esos dos vectores. ¿Qué tal? F coseno y F seno, ¿no? Ahora, el movimiento es en este sentido, hacia allá, ¿no? El movimiento es en este sentido. Por lo que a ti no te importa, o sea, sí va a valer para hacer cálculos, ¿no? O sea, esa fuerza FC, ¿no? Sí te vale para hacer otro tipo de cálculos, de repente cuando te piden coeficientes de rozamiento o cuánto vale la reacción normal, ¿no? Para cuando lo mezclas un poquito con rozamiento, por ahí te sirve, ¿no? Pero ahora, por ahora, no. Por ahora solamente yo tengo que calcular la fuerza, ¿no? F vale 50, la fuerza que ejerce o el trabajo que hace esta fuerza de acá, que es la que está haciendo que este bloque se deslice por el piso,
¿Ves? De esa manera tienes que analizar. Profe, me dan la distancia también de 6. Y aplicas. Pues trabajo de F es igual, ¿no? Sigue siendo positivo porque está a favor del movimiento de la fuerza. F es 50 coseno de 37 por 6, ¿no? Coseno de 37 es 4 quintos. Mira, 50 por 4, 200 entre 5, 40. Si multiplicas te sale 240 joules. Entonces, si te das cuenta, acá también había lo mismo, pero con negativo. Pero como está a favor del movimiento, ¿no? Es positivo. Acá también, mira, date cuenta. Hay una fuerza que descompone. Profe, ya, eso ya he visto yo. Se descomponen las fuerzas en F coseno y F seno. Eso es lo que pasa. Profe, este de aquí no lo utilizo. No quiere decir que no sirva. Simplemente no lo utilizo para estos problemas porque me están pidiendo solamente el trabajo. F es 50, ¿no? F vale 50, coseno de 37, de 53, por una distancia de 25 metros, ¿no? Esta es la distancia que teóricamente recorre. Si yo calculo el trabajo de F, es 50 coseno de 37 por 25. Coseno de 53, perdón. Coseno de 53 es 3 quintos. Eso me sale 30. 30 por 25 es 750 joules. Sigue siendo positivo porque está a favor del movimiento, ¿no? En teoría se mueve en este sentido. Bien, ahora sí. Profe, acá hay un poquito, la flechita ha cambiado como que de sentido, pero sigue estando inclinada. Lo descompones igual, ve, mira, en forma de coseno y en forma de seno. Siempre va a depender de la dirección de la flecha. ¿Ve? Ve, mira cómo estoy cambiando un poco las direcciones. Ahora sí, datos. La fuerza es, no me dan acá, bueno, el dato, así que le voy a colocar que este de acá, F, voy a colocarlo más o menos por acá. Vamos a usar el lápiz. La pluma. Ya. F, ya no me lo dan de datos, pero voy a suponer, para tener clave más que todo, que vale 2 raíz de 2. Sí, de esa manera. 2 raíz de 2 newtons. ¿Sí? Bien, entonces es 2 raíz de 2 newtons por el, en este caso siempre es el coseno, este de acá no lo utilizo, ¿no? Por el sentido. Por el coseno de 45. La distancia vale 50. Aplico fórmula, profe. Ya está. Profe, le puso negativo. ¿Por qué? Mira para dónde se está moviendo. Se está moviendo hacia allá, ¿cierto? Mira la fuerza hacia dónde apunta. ¿Ves? ¿Te diste cuenta? Está en contra del movimiento. Eso quiere decir que el trabajo que efectúa esa fuerza va a ser negativa. Sí, es por eso que le aumento solamente un menos. ¿Te diste cuenta? Y operas luego normal. 2 raíz de 2 coseno de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Se van. Y esto me sale menos 100 joules. ¿No? Y ahora sí, ya te diste cuenta por qué se trabaja con el negativo, ¿no? Simplemente por el hecho de que la fuerza que tú estás utilizando para encontrar el trabajo, ¿no? Está en contra del movimiento. Sigamos. Dice, si el bloque es llevado a velocidad constante, ¿qué significaba velocidad constante? ¿Recuerdas? Profe, velocidad constante significa equilibrio o movimiento estático, ¿no? Equilibrio. Hallar el trabajo de F, de esa fuerza de F, sabiendo, uy, acá aparece un rozamiento ya. Sabiendo que el rozamiento vale 4 newtons, veamos. Esa fuerza se descompone, ¿está bien? Y me está diciendo el problema que ahora hay un rozamiento, ¿sí? Profe, si está en equilibrio, ¿cierto o no? Para empezar a ver, está en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿cierto o no que las fuerzas en el eje X, no, el eje X es este es el eje X, en este sentido, las fuerzas en el eje X tienen que ser igual a 0. ¿Qué te quiere decir eso? Que esta fuerza de acá tiene que ser igual a esta fuerza de acá, ¿cierto? Bien. Profe, me dan de dato la fuerza de rozamiento y coseno de 37 es 4 quintos. Cuarta, y este sobre 5 pasa a multiplicar. Profe, F vale 5 newtons. Nuevamente, planteo siempre mis datos
para trabajar, yo sé que la distancia vale 12, me piden el trabajo. Para empezar, ¿el trabajo está a favor del movimiento? Observo, sí, profe. Positivo. 5 por 12, 60 newtons por metros o 60 joules. ¿Estamos bien? No hay clave, bueno, no te hagas tanto lío, simplemente no hay clave. Así que, ¿sí? Así que solamente por acá le agregas F, 60. Y ya está. Veamos, acá igual, parecido, ¿ves? Casi lo mismo, ¿no? Lo bueno es que los problemas se parecen. Para reforzar, a ver, se descompone, te dice que hay una fuerza de rozamiento. Profe, eso quiere decir que hay equilibrio. Te dice que está a velocidad constante. Entonces, indirectamente, acá dice, no me crees. Velocidad constante, profe. Eso quiere decir que estamos en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en un eje, en este caso el eje X, tiene que ser igual a 0. Entonces, profe, SF coseno de 37 tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Muy bien. Coseno de 37 es 4 quintos y por dato, sí, perdón, tengo en este caso F vale 20 y coseno de 37 es 4 quintos. En este caso yo sé que mi fuerza de rozamiento vale 16 newton, ¿no? Estos son mis datos. Estoy colocando fuerza de rozamiento porque es la que vamos a aplicar. Calculando, trabajo de ahí de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre está en contra del movimiento, ¿no? Por ende va a tener que ser un valor negativo, ¿cierto? Va a tener que ser un trabajo negativo. 16 por 10, 160, menos 160 joules. Pero acá he encontrado un error. ¿Cuál crees tú que es el error? A ver. Dirás que es simple simbología, pero acá debe ir la fuerza que tú estás, con la cual tú estás trabajando. ¿No? El valor es el mismo en realidad solamente por simbología. Ya, siempre tienes, en física al menos tienes que respetar bastante la simbología, porque de lo contrario, vas a tener bastantes problemas, bastantes dificultades al momento de desarrollar, ¿no? Ejercicios. Problema 8. Acá aparece, profe, aparece, ve, antes de leer, ya me di cuenta, aparece la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ahora hablando de un movimiento dinámico. Te expliqué al comienzo, ¿no? Estamos hablando, profe, ahora de un movimiento dinámico. Dice, si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra, ¿no? Si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra, hallar el trabajo que realiza F sabiendo que el rozamiento vale 2 newton. Muy bien. Para empezar, sé que hay un rozamiento. Yo sé cuánto vale también. Por dinámica, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración, ¿no? Eso te dice la dinámica. Profe, fuerzas a favor F, fuerzas en contra, fuerza de rozamiento. Es por eso que coloco esa diferencia, ¿ves? O igual a masa por aceleración. Se le agrega eso nomás, ¿no? Porque estás hablando de dinámica. Y tienes todos los datos. La fuerza de rozamiento vale 2, la masa vale 3 kilogramos y la aceleración vale 6. ¿Sí? Tenemos entonces 3 por 6, 18, pasa a sumar, la fuerza vale 20, ¿sí? Esta fuerza vale 20, lo hemos calculado por la dinámica, pero me están pidiendo su trabajo. ¿Qué trabajo realiza esa fuerza? Tengo mis datos, aplico la fórmula, es 20 por 5, me dice que se desplaza 5 metros. Eso avanzaría entonces 100 joules. Problema 9, ya vamos acabando, dos problemitas más. Si el bloque es arrastrado con una aceleración, bueno, parecido al problema anterior, ¿no? Ayer el trabajo de F, sabiendo que el rozamiento ahí aparece, es 5. Profe, plantéelo igual, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Aparecen las fuerzas, reemplazo, y me sale que la fuerza vale 22. Tengo mis datos, fuerza y distancia. Acá está la distancia. Calculando, trabajo de la fuerza F, ¿no? Es igual a 22 por 4. Eso sería 88 joules, ¿no? Como está a favor del movimiento. Uy, no hay clave. A ver, error. 1, 5, 20, 22, 4. No, no hay error.
Hoy ya está mal las claves, ya coloca el 88. Sí, de repente acá debió ser otro rozamiento. No te hagas, no te compliques. Y por fin, profe, ahora sí, ya con esto acabamos, sí. Dice, si el bloque es llevado a una velocidad constante, te están hablando de equilibrio, ¿no? Hallar el trabajo realizado por el rozamiento al desplazarlo 12 metros. A ver, para empezar, si te dice velocidad constante, entramos nuevamente al campo de la, o del equilibrio, no de la estática. Decimos entonces que fuerza de rozamiento es igual a F, ¿no? Por ende, la fuerza de rozamiento vale 15. Datos, tengo fuerza de rozamiento y tengo distancia. Calculando, en este caso, profe, es negativo. ¿Por qué? Porque está en contra del movimiento. Si yo realizo el cálculo, sale menos 180 joules. Pero hay un error nuevamente aquí, ¿no? O sea, al final te voy a enviar las diapositivas. Sí, pero acá, profe, hay un error. Ya está. Acá hay un error. La fuerza de rozamiento es menos 100. Tiene que estar acá, ¿no? Expresado en lo que vendría a ser básicamente lo que, bueno, lo que estamos calculando en el trabajo. ¿Bien? Muy bien, profe, espero, muy bien, chicos, espero se haya podido entender. Sí, espero se haya podido entender. Cualquier duda a través del chat. No, les mando un fuerte abrazo, cuídense.